Muy bien, vamos a 2 Timoteo capítulo 3, por favor. Ya vimos la primera parte, los primeros versículos, que es el carácter de los hombres en los postreros días, ¿no? Ya hemos hablado de qué tratan los postreros días, les hemos explicado por qué estamos estudiando 2 Timoteo, les hemos explicado el título de 2 Timoteo, pero por si acaso lo pregunto, ¿cuál es el título de 2 Timoteo de acuerdo a nuestro estudio? ¿Cómo se llama? El legado, muy bien. Cada capítulo tiene un título. El capítulo 1 tiene por título, según lo que le pusimos nosotros, ¿se acuerdan? El legado del valor, el capítulo 1. Capítulo 2, el legado de la resistencia. Y en capítulo 3 estamos viendo el legado del carácter. La primera parte hemos estudiado el carácter de los falsos cristianos, esos que se dicen cristianos pero no son. Ahora en la segunda parte vamos a ver el carácter del verdadero discípulo. Ya vamos a leer los versículos del 10 al 17. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Recuerda que está escribiendo, es el apóstol Pablo, le está escribiendo a Timoteo, ya, tener eso en mente. Entonces Pablo le está diciendo esto a Timoteo. Pero tú, ¿se refiere a quién? A Timoteo, ¿no? Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán prosperidad. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar, por favor, vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta mañana, podemos reunirnos con libertad para estudiar tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, porque es tu voz, toda ella es inspiración tuya. Tú eres el autor de cada palabra registrada en la Biblia, Señor, y nosotros tenemos la enorme bendición de tener una copia en nuestras manos. Algunos de nosotros hasta sin ningún tipo de cargo, sin ningún tipo de pago, Señor. Pero la historia de tu palabra nos recuerda cuánto dolor, cuánto sufrimiento hubo por aquellos hombres que la escribieron, inspirados por ti, pero también aquellos hombres que la preservaron por la reciente historia moderna, Señor. Algunos de ellos asesinados por el simple hecho de querer tener tu palabra, de enseñar tu palabra. No queremos entonces acercarnos a tu palabra de manera indolente, no queremos ignorar, Señor, el gran valor que grandes hombres le dieron a tu palabra a lo largo de la historia. Nosotros con toda humildad, con toda reverencia, vamos a abrir tu palabra, Señor, y queremos que tú nos enseñes. Abrimos nuestras mentes y nuestros corazones frente a ella y dependemos netamente del Espíritu Santo, el autor y el único intérprete de tu palabra, para poder entender lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Señor, gracias porque siendo humanos tenemos un tesoro tan grande en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El carácter del verdadero discípulo. Pablo empieza con un contraste, ¿no? Dice, nos ha hablado acerca de los falsos cristianos, gente que tiene características perversas, pero que va a la iglesia, ¿no? A continuación empieza diciendo, pero tú, está hablando del contraste, un gran contraste que Pablo ve en Timoteo, pero tú. Pero a continuación lo que viene a decir Pablo no es hablarle a Timoteo de Timoteo solamente, aunque versículos posteriores le habla a Timoteo de él, de su familia, de su experiencia. Pero le habla a Timoteo acerca de lo que Timoteo ha hecho con Pablo, ¿no? Vamos a leerlo bien. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Ahora esta frase en griego, pero tú has seguido, tiene una connotación más profunda, ¿no? La idea sería, pero tú has seguido de cerca, pero tú has sido un testigo de excepción, pero tú has estado pegado a mí. Esa es la idea del texto original. Entonces lo que dice Pablo aquí es, Timoteo, tú no solamente has escuchado lo que he dicho,
sino que tú lo has visto, lo has vivido conmigo. Y es interesante porque si nosotros pensamos cómo Pablo y Timoteo se conocieron, los que estuvieron con nosotros en este estudio desde el capítulo 1, recordarán de que en el capítulo 1 estudiamos cómo Pablo y Timoteo se conocieron. ¿Te acuerdas de ese episodio en Iconio cuando Pablo es arrojado de la ciudad medio muerto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hay un montón de posiciones al respecto, ¿no? Como que Pablo murió y después fue un milagro de resurrección y eso explicaría otros pasajes. En realidad no vamos a entrar en ese terreno, pero lo cierto es que lo dejaron a Pablo medio muerto afuera de la ciudad. Y entonces unos hombres piadosos, unos discípulos piadosos lo metieron y lo curaron, lo atendieron hasta que Pablo se recuperó. ¿Cuánto tiempo pasó en eso? En realidad es incierto, no es nuestro menester analizar eso, pero debe haber tomado un tiempo porque lo dejaron como muerto. Ahora, cuando decimos, mira, esa persona ha tenido un accidente, ha quedado molido, está prácticamente muerto, ¿cómo nos imaginamos a esa persona? A ver, piensen, por ejemplo. Hace poco, Luzmila, tus sobrinos tuvieron un accidente, uno de ellos falleció y el otro todavía está en plena recuperación, la cual es muy penosa, ¿verdad? Fue un accidente terrible. Murió uno de ellos, Nicolás, ¿no? Y Fabricio quedó como medio muerto, muy dañado, ¿no? Entonces, yo quiero que por favor, y disculpa Luz, mira, no lo hago ¿no? Pero de manera gráfica les invito a que piensen cómo quedó Pablo. O sea, quedó medio muerto. ¿Cuánto tiempo ya tiene en recuperación, Fabricio? ¿Mes y medio? 2 meses, ¿no? 2 meses. Entonces, yo quiero que tengan esto. Pablo fue apedreado, fue golpeado y fue arrojado fuera de la ciudad, ¿no? Y en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, vamos al capítulo 1, por favor. El versículos 3 y 4. Les cuento esto, hermanos, porque en la medida de lo posible la Escritura siempre nos da un contexto a lo que está diciendo. Y lo que tenemos que hacer es, con mucho cuidado y sabiduría, poder conectar las historias y lo que la Biblia dice. Conectamos la Escritura con la Escritura, pero lo hacemos con sentido, porque de no hacerlo podríamos también incurrir en dar a luz una nueva doctrina o tomar un camino equivocado de interpretación. Pero esto que vamos a leer es algo muy práctico, ¿no? Versículo 3 dice: doy gracias a Dios, hablando el apóstol Pablo, al cual sirvo desde mis mayores. Y te dije que este mis mayores tiene que ver con la historia pasada del pueblo judío, ¿no? De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, para que veas nuevamente el tipo de relación que tenía Pablo con Timoteo. Ahora, el versículo 4 es llamativo, dice, deseando verte. Ahora, mira lo que dice a continuación. Como te digo, los que estuvieron estudiando 2 de Timoteo desde el capítulo 1 pueden recordar cuando expliqué esto con un poquito más de detalle. Dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Nos dice, se dice, no está 100% corroborado, pero podría ser una explicación a este versículo, que uno de los discípulos que recogieron a Pablo y lo atendieron por ese tiempo de recuperación, lo vieron al apóstol todo maltrecho. Entre esos discípulos estaba la familia de Timoteo, es decir, la abuela, la mamá, y estaba el joven Timoteo también. Y cuando lo recogieron los discípulos al apóstol Pablo, imagínense el gran dolor que sintieron estos discípulos al ver al apóstol todo golpeado, malherido, sangrando. Y algunos piensan de que este pasaje se refiere a ese momento, de que el apóstol Pablo convaleciente abre los ojos y ve a todos preocupados con cara de consternación y ve a un jovencito llorando al verlo. Y es muy probable que este jovencito llorando fuese Timoteo. Y es a esto que se refiere el apóstol Pablo, ¿no? Dice, al acordarme
de tus lágrimas, por el gran vínculo que tenían. No quiero dogmatizar al respecto, pero es una posible explicación, la cual para mí tiene mucho sentido, ¿no? Por el apego que tenían Pablo y Timoteo. Pero volvemos a 2 Timoteo 3, dice, pero tú has seguido, tú has vivido, tú me has acompañado, tú has visto desde el principio, en primer lugar, y comenzamos a desarrollar el estudio del carácter del verdadero discípulo. En primer lugar, Pablo dice, primero que nada, le dice a Timoteo, tú has vivido, tú has seguido de cerca, tú has palpado, tú has experimentado, tú has corroborado. ¿Qué cosa? Dice, ¿qué cosa dice allí? Uy, estamos todavía pensando que en la tarde vamos a empezar. A ver, dice, pero tú has seguido mi doctrina. Tú has seguido mi doctrina. En griego la palabra es didascalia, que es lo mismo que enseñanza. Pablo aquí se refiere a la fidelidad a las escrituras. Cuando Pablo dice mi doctrina, Pablo no está diciendo esta enseñanza tiene mi firma, yo soy el propietario, el originario, el fundador de esta enseñanza, de esta doctrina. No, Pablo está diciendo mi doctrina es la doctrina que yo sigo, no de la cual soy dueño. ¿Realmente existe alguna iglesia que tenga la sana doctrina? ¿Qué piensan ustedes? Realmente, o sea, nunca llegamos a tener, nosotros llegamos a creer en la enseñanza bíblica que es sana, podríamos decir, es una doctrina sana, pero no es que alguna iglesia es propietaria de esa doctrina como para decir, esta es una iglesia que tiene la sana doctrina, así, y entonces las demás que tienen. Bueno, hay iglesias ciertamente que enseñan cosas equivocadas, bíblicamente hablando, no de acuerdo a nuestras opiniones, pues hay que tener cuidado, ¿ya? Pero hermanos, no es que nosotros tenemos la sana doctrina, nosotros nos esforzamos por seguir la sana doctrina, pero no es nuestra propiedad. La sana doctrina es propiedad de Dios, amén. Solamente Él, no, solamente Él. Incluso cuando en Juan capítulo 6 Jesús lanza el desafío en el discurso el pan de vida, ¿se acuerdan? Yo soy el pan que descendió del cielo, dice Jesús, ¿no? Y esto fue un choque grande para la gente que lo perseguía porque les había dado de comer, ¿no? Entonces, cuando Jesús lanza este gran discurso, choca con algunos principios de la ley de Moisés que ellos tenían en la cabeza, ¿no? Y le dice, el que come mi carne no tendrá hambre jamás, el que bebe mi sangre no tendrá sed jamás. Entonces la gente se va porque es algo que es chocante para ellos, es un reto chocante para ellos como judíos. Pero a continuación, cuando se queda con los discípulos, Él les pregunta, ¿no? Si se quieren ir, también pueden irse ustedes. Pero a continuación, Pedro responde algo muy interesante y yo quisiera que ustedes lo recuerden siempre. Dice, ¿a dónde iremos? ¿Qué le dice Pedro a Jesús? Si tú tienes, ¿qué cosas? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice? Tú tienes palabras de vida eterna. Y lo hemos cantado, lo cito porque lo hemos cantado. El Señor tiene palabras de vida. ¿Saben quién es el dueño de la sana doctrina? ¿Sabes quién tiene la sana doctrina? El Señor. Entonces Pablo dice, pero tú has seguido mi doctrina. Y aquí quiero enfatizar algunas cosas que van a aparecer allí. En primer lugar, tú tienes que entender que tus creencias son el fundamento de tu carácter y de tu desempeño. Siempre, siempre. Ya, tú vas a actuar de acuerdo a lo que crees, finalmente. Ahora, ¿se puede falsificar algunas cosas? Sí, pero cuando tú estás solo, tú vas a actuar siempre de acuerdo a lo que tú crees. De acuerdo a lo que tú crees, va a ser tu actuación, va a ser tu carácter. Hermanos, nosotros actuamos de acuerdo a lo que creemos. Siempre, siempre. Nuestro carácter y nuestras acciones están definidas por lo que creemos. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué crees tú de la palabra de Dios? Hay algunos que le hemos dado a la palabra de Dios el nivel de libro de consejería. ¿Es la palabra de Dios un libro de consejería? No, damas y caballeros, no es un libro de consejería. ¿Encontramos consejos? Claro que sí, pero decir que es un libro de consejería es reducir lo que es la palabra de Dios a su mínima expresión. Algunos piensan que la palabra de Dios es un manual para los matrimonios. Damas y caballeros, no es un manual para los matrimonios. ¿Encontramos consejo para los matrimonios? Claro que sí, pero la Biblia no es un manual para matrimonios.
la Biblia contiene datos históricos interesantes que se pueden contrastar con los estudios arqueológicos, etcétera. Y aun cuando los arqueólogos por muchos años han negado cosas que la Biblia describe, nuevos estudios, recientes estudios, corroboran lo que ellos dudaban. Y entonces el relato bíblico en cuanto a la historia es correcto. Pero ¿es la Biblia un libro de datos históricos? No lo es. Tiene datos históricos, pero no lo es. ¿Qué cosa es la Biblia entonces? ¿Quién me lo dice? Fuerte, ¿qué cosa es? Damas y caballeros, la Biblia es la palabra de Dios. Lo curioso es que hoy en día mucha gente dice que hace ayunos, hace vigilias, hace sacrificios, y hay variaciones de ayunos ahora contemporáneos. Yo no los encuentro en la Biblia, ¿no? Pero no digo que estén mal, ¿no? Pero hay gente que ha sacado manual de los ayunos, ¿no? Y dice, existe el ayuno de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Yo no sé exactamente, y citan algunos pasajes de la Biblia, ¿no? Citan a Elías, etcétera, ¿no? Ese es el tipo de ayuno. O existe el ayuno hasta que cumples tu disciplina de oración, y le llaman el ayuno de Daniel, ¿no? Y citan el pasaje de Daniel. No encontramos en la Biblia que hay una taxonomía o una explicación, una división de ayunos. No existe realmente. O sea, no digo que esté mal si de repente tú eres uno que practicas esas cosas, está bien, pero no digas que es bíblico tampoco, ¿no? Di que es una disciplina personal, nada más, ¿no? O hay algunos que dicen el ayuno tecnológico, ¿no? Entonces, un día yo no voy a usar redes sociales, si es mi ayuno tecnológico. Bueno, en realidad sería bueno que hagamos ese ayuno, pues, pero por meses, ¿no? Sería lindo, ¿no? Porque nos quitan tanto, o sea, es útil en su medida. Yo siempre digo esto y permíteme repetirlo, ¿no? La tecnología es un buen siervo y un mal amo, pero algunos lo han tomado de amo y viven controlados por redes sociales, no pueden estar un momento si no están con el dedo pegado a la pantalla, ¿no? Yo a veces quisiera ver si le han puesto velcro, ¿no? A la pantalla y a su dedo, o un imán, ¿no? Que tiene que estar ahí. Hermanos, nuevamente te digo, no, por favor, no me malinterpretes. Si tú practicas estas disciplinas, está bien, no te estoy diciendo que está mal, no quiero ridiculizarlo tampoco, perdóname si así lo entiendes, pero no es algo que es bíblico tampoco, ¿no? No, pero vuelvo al punto. Entonces algunos hacen ayunos, hacen vigilias de oración, no sé, algunos hasta hacen, y yo he sabido que existe en el ambiente evangélico hasta peregrinaciones, ¿no? Y se hacen campañas de peregrinación a Tierra Santa, ¿no? Y ahí en Tierra Santa vuelven a bautizarse y van orando, levantando las manos. Hay cosas bien peculiares, ¿no? De verdad. Permíteme decirlo, ¿no? Cosas bien peculiares. Y a mí me gustaría visitar Tierra Santa, pero no con ese énfasis, ¿no? No con ese énfasis. Pero ¿por qué te menciono todo esto? Porque esa gente ora. El énfasis ahí es la oración. Y por cierto, te voy diciendo que ya debemos empezar pronto el ministerio, retomar el ministerio de oración que se llama Oracción. O sea, oración y acción, ¿no? Porque orar nomás no tiene sentido, no es lo que enseña la Biblia, ¿no? Santiago dice, por ejemplo, si ves que tu hermano viene y tiene necesidad, lo peor que podemos hacer es decirle, voy a orar por ti. No ores solamente por él, haz algo por él, ¿no? Haz algo por él, visítalo, aparécete con él. O por último, voy a orar por él y no oras por él o por ella. No, hay una costumbre que yo tengo cuando alguien me llama y me pide oración. A ver, ¿qué es lo que yo hago? Cuando alguien me dice, lo que yo suelo hacer siempre es, me llaman, me dice, Martín o pastor, como me digan, ¿no? Que mi nombre es Martín, no pastor, ¿no? Pero me dicen, Martín, quisiera que ores, y yo le digo, correcto, ¿tienes un minuto? ¿Para qué? Para orar contigo, pues ahorita, por teléfono. Y muchos no están acostumbrados o acostumbradas a eso, pero es lo que debería ser. O sea, ¿por qué no actuar? ¿Por qué darle a la oración un halo de, no sé, poético, ¿no? No sé, pero eso es tan común en los círculos evangélicos hoy en día y no se hace nada más allá que el cliché, voy a orar. Hermanos, mayormente debo decirte, la gente no ora cuando te dice voy a orar. Es la verdad, si no te has dado cuenta. La gente no ora. Te llaman
te ha preguntado por tu problema? ¿Han tratado siquiera de indagar en qué consiste tu problema? ¿Han tratado de hacer algo que solamente decirte voy a orar? No, tenemos que acostumbrarnos, hermanos. Y una cosa que nos caracteriza a nosotros como iglesia, para los que recién llegan, y hemos tratado de hacer eso desde el comienzo, es tratar de tomar acción en la necesidad de la persona. A veces no podemos, hay cosas que no podemos, ¿no? Si tienes un problema de salud, por supuesto que vamos a tratar de orar y vamos a tratar de visitarte sobre todo, pero no te podemos prometer sanidad, porque Dios no promete sanidad de tu enfermedad tampoco. No es, tú dirás, no, pero dice que esta señal seguirán los que creen y van a poder sanar. Es una mala interpretación de lo que dice la Biblia. Jesús estuvo aquí en la tierra y no sanó a todos los enfermos que había. Porque muchos poéticamente decimos, vamos a orar, hay que orar, vigilias y todas las cosas que te he descrito, pero ignoran la respuesta del Señor. Y creen que la respuesta del Señor es el acto favorable que yo le estoy pidiendo a Dios. Déjame decirte que esa no es la respuesta del Señor. La primera respuesta del Señor ya la dio en su palabra. Sentimos que nos envejecemos, nos dan enfermedades y oramos, Señor, quítame esta enfermedad. No, lo primero que tú tendrías que tener en la cabeza es, no te digo que no pidas que el Señor te sane, pero debes entender una cosa. Señor, gracias porque aunque vivo las consecuencias del pecado, bendito sea, Señor, que esas consecuencias no van a ser eternas. Amén. Y es lo primero, hermanos. Yo sé que es lo más difícil de pensar. Yo sé que es lo más difícil, claro, tú dirás en el momento, pero tú no sabes, no, posiblemente no sepa, no. Pero Dios sí sabe. Y no tenemos un Padre que ignora nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento. O sea, lo primero que tú tienes que pensar es que, Señor, gracias porque estas consecuencias no van a ser eternas. Y vamos a seguir leyendo el pasaje, ¿no? Dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior no obstante se renueva de día en día. Y esto es lo importante. Esto es lo importante. Ahora tenemos un hombre interior, tenemos una nueva capacidad, la capacidad de relacionarnos con Dios que no teníamos antes. Eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios. Eso se llama vida espiritual, que es vida eterna, ¿no? Eso nos ha dado el Señor. Ahora, dice que esa vida interna, ese hombre interno, ese ser interior, ¿no?, que está dentro de nosotros día a día, la idea aquí de renovarse no es que llega la noche y se muere y mañana otra vez darse un nuevo hombre interior, no. La idea es que progresivamente va creciendo o debería ir creciendo. Y eso es algo que solamente es posible a través de nuestro andar cotidiano con el Señor. ¿Se logra esto a través de ayunos, oraciones, ¿no?, ayunos tecnológicos? Eso? No. La sola oración no te produce eso. Y hay que entender, es un mito que la sola oración produce eso. No es cierto. Lo produce el caminar con el Señor en obediencia a su palabra. Eso es lo que produce el crecimiento espiritual. Nadie llega a ser un maduro espiritual solamente por orar, ¿no? Y algunas personas alguna vez me han dicho, tú estás en contra de la oración, seguro tú ni oras, hermano. Yo oro bastante. Oro y lloro en mi oración. No estás tú para verlo, ¿no? Ni te interesa tampoco que yo te lo cuente, ¿no? Seguramente. Pero te digo esto. Si yo digo, yo conozco al Señor porque paso tiempo con Él. A ver, cuéntame cómo pasas tiempo con Él. Orando. No, pues yo no creo que tú conozcas mucho al Señor. O sea, si grabamos tu oración, la mayor parte de tu oración va a ser te pido. ¿Cómo vas a conocer al Señor pidiéndole? En todo caso, tú te has equivocado del Señor y crees que es una beneficencia o es Papá Noel, ¿no? No, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Conocemos al Señor a través de su palabra. ¿Ese es tu punto de vista? No, eso es lo que dice la Biblia. Vamos a Hebreos, por favor. Disculpen, hermanos, que, bueno, los que recién están uniéndose a nuestra iglesia dirán, tanto se demora, Martín enseñando de un solo versículo, nos pasea. Sí, pues yo me gusta pasear a la gente.
No, no. Hermanos, nuestra meta como iglesia es crecer y aprender la palabra de Dios. Y si eso nos toma tiempo, pues invertimos tiempo, porque para eso es la iglesia, para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Dice Hebreos 1, desde el versículo 1, dice: Dios ha hablado por su Hijo Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hablando del Antiguo Testamento. En esos postreros días, ya hemos dicho que eran los postreros días, ¿te acuerdas? ¿Cuáles son los postreros días? A ver, iglesia, dime, ¿cuáles son los postreros días? Hay dos hitos. ¿Cuáles son? Es el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Es decir, el tiempo entre la encarnación y, para ser más exquisitos, ¿no?, entre la parusía, en griego, la venida del Señor. Pero recuerda eso, cada vez que tú veas los postreros tiempos, los últimos tiempos, etcétera, en las Escrituras, recuerda, yo aprendí. Esos tiempos están entre la primera venida de Cristo, cuando Él nació en un pesebre, ¿se acuerdas? Y entre la segunda venida de Cristo. Bueno, dice, en esos postreros días, o sea, nuestros tiempos, damas y caballeros, dice, nos ha hablado, ¿por quién dice? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos ahora a ver lo que nos dice el apóstol Juan, capítulo 5. Y si no me equivoco, ese pasaje está en el bosquejo. No todos los pasajes que menciono están en el bosquejo, ¿no?, pero mayormente trato de ponerlos. Desde el versículo 37 dice Juan 5, 37, también el Padre, palabras de Jesús, que me envió ha dado testimonio de mí. Ponían en tela de juicio la identidad de Jesús, ¿no? ¿Quién es? Sus credenciales como hijo de Dios, ¿no? Pero Jesús comienza a defender con diferentes testigos. Ahora está hablando del Padre. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Mira lo que dice Jesús a los judíos, los herederos de Abraham, los descendientes de David, los que tenían la Torá, los que se reunían en las sinagogas, los que tenían ese grupo de fariseos, ¿no?, que se creía que era la gente más moralista de la época. Dice así, dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces, mira, hermanos, lo que le dice, y te repito, ¿no?, a ese selecto grupo de personas herederos de la promesa. El Padre me envía, pero ustedes ni le han visto ni le han escuchado, no creen en mí, porque su palabra no vive en ustedes. No está hablando de la oración ahí Jesús. Menciona la palabra. Vamos a seguir leyendo. Versículo 39. Mira lo que dice a continuación. ¿Te acuerdas lo que dice Hebreos? El escritor de Hebreos nos dice, te voy diciendo, Hebreos fue escrito antes que Juan. ¿Ya? Fue escrito antes que Juan. De hecho, el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis fueron los dos últimos libros que se escribieron del Nuevo Testamento. Estamos hablando del año 90, más o menos, entre 90 y 95 después de Cristo, ya unos 60 años después de la muerte de Jesucristo. Quien los escribe es Juan, ambos libros, ¿no?, que ya estaba bien anciano cuando los escribe. Pero mira, Hebreos años antes, el escritor de Hebreos años antes dice que en esos tiempos que estamos viviendo nos ha hablado por el Hijo. Ahora mira lo que dice Juan, que lo escribe unos años después. Dice, escudriñad las Escrituras, palabras de Jesús, porque a vosotros os parece, ese os parece no es una opción o no es, pueden tener la opinión, podría ser así, no, es un problema de traducción, ¿no? La idea no es condicionarlo, porque a vosotros os parece, sino que deberían ustedes estar convencidos de que es así. Dice, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ojo, ¿qué dice al final? ¿Qué dice? Y ellas son las que dan testimonio de mí. El escritor de Hebreos nos dice que en los últimos tiempos Dios nos ha hablado solamente por el Hijo. Y aquí Jesús nos dice, escrito esto por Juan, años después de que se escribió Hebreos, dice, y lo que nos da testimonio de Jesús son las Escrituras. Las Escrituras.
Ahora, te digo, no te digo que no pases tiempo en oración, yo te digo, invierte más tiempo leyendo la Biblia que orando. Y vas a ver cómo de pronto tu oración va a cambiar. Y hay algunas cosas que ya no te vas a atrever a pedir. Cuando teníamos marchando en los inicios de Raíces y Alas, el grupo de oración, fusionábamos por grupos, ¿no? Ya después vamos a anunciar un poquito más acerca de la oración. Teníamos diferentes encargados de oración. A saber, yo recuerdo que fue Rodrigo, César, Fede, creo que alguna vez fue Filadelfio, que no está con nosotros, y también Rubén, si no me equivoco. No fueron encargados del equipo de oración. Ahora, algunas cosas que me compartían los líderes de oración era lo llamativo de los pedidos de la gente en oración. Pero hay gente que pide, por ejemplo, porque Perú vaya al Mundial. Levanten la mano los que han hecho esa oración. Con honestidad, yo alguna vez la hice, ¿eh? Mi esposa también, la otra vez conversando con Mónica, ella me dijo, sí, cuando yo recién conocí al Señor, yo oraba porque Perú vaya al Mundial, ¿no? Se ríen también, los que se ríen también han pedido, no van a decir que no han pedido, claro que han pedido, que no han pedido porque gane la U, la Alianza, no van a pedir por, no, el Boys. Realmente el Señor no se ha escuchado, no gana el Boys. No sé, hermanos, cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios, entendemos el sentir de Dios, el palpitar de su corazón en este mundo. Y comenzamos a pedir con sentido lo que a Dios le interesa. Porque hay una cosa que nosotros a veces ignoramos. Dios es más grande que nosotros, por supuesto, es inentendible para nosotros, siempre lo repetimos, ¿no? Para que nos quede claro, pero es una persona. Diferente a nosotros, por supuesto, es un ser espiritual, pero es una persona. Y como persona tiene voluntad, tiene planes, tiene intereses. Ahora, Dios es un ser perfecto, todo lo que Él tiene en mente, todos sus intereses y planes son perfectos, pero tiene intereses. Y hay cosas que a Dios no le interesan. Pero nosotros a veces en nuestras oraciones le pedimos a Dios cosas que no tienen ninguna relevancia ni para Él, y aunque nosotros lo pensemos, tampoco para nosotros. ¿Cuál es el problema? Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú me has conocido de cerca y has conocido la doctrina que yo sigo. Yo conozco las Escrituras. Yo conozco las Escrituras, le dice Pablo a Timoteo. Yo te pregunto, ¿conoces las Escrituras? Porque el fundamento de la vida de un verdadero discípulo es conocer las Escrituras. Señor, entendemos de lo que tú nos has explicado en esta mañana, de que el fundamento de nuestras vidas debe ser tu palabra. Y si nosotros creemos que tu palabra debe ser o es la norma perfecta y la tenemos que obedecer, la tenemos que seguir, porque es tu pensamiento, porque es lo que tú quieres que hagamos, Señor, entonces vamos a actuar consecuentemente con eso. Perdónanos porque nuestro desconocimiento o nuestra tonta actitud de relegar tu palabra y ponerla por debajo de nuestra opinión, por debajo de nuestra experiencia, por debajo de nuestras intenciones, Señor, nos lleva a tomar malas decisiones, a equivocarnos, a comportarnos de una manera que te deshonra, Señor, y te pedimos perdón por eso. Te agradecemos, Señor, porque sin embargo tú tienes paciencia con nosotros. Y posiblemente esta no es la primera vez que escuchamos un mensaje de desafío a adoptar tu palabra como la norma superior en nuestras vidas, pero sin embargo, Señor, lo escuchamos tantas veces, pero no hacemos caso de este mensaje. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para obedecer, para conocer y obedecer tu palabra, porque es la base, es el fundamento sobre el cual se rige la vida de un verdadero discípulo tuyo, Señor. No hay otra forma de conocerte, Señor, que todo lo que hagamos gire en torno a conocimiento de tu palabra, Señor. Y no nos referimos a un conocimiento teórico,
sino a un conocimiento que transforma nuestras vidas. A eso nos referimos, Señor. Muchas gracias por esta mañana, por tu palabra expuesta, y gracias por los que pudimos estar también, Señor. Esperamos que en las semanas siguientes y entre la semana podamos comunicarnos con los que no pudieron estar para animarlos, Señor, y traer más gente aquí para que pueda escuchar la enseñanza de tu palabra. Te lo agradecemos, Señor, en tu nombre. Amén.